este impacto. Y aquí volvemos. Siempre, cada vez que tengamos una integral de función trigonométrica que no sea inmediata, siempre vamos a recurrir a su herramienta básica, que son las identidades trigonométricas. Y las razones trigonométricas en el dado caso de que no nos sirva trabajar con esa función, sino que hay que cambiarla a otra, que para eso son las razones trigonométricas, ¿verdad? Que me pasa de una función a otra. ¿Ok? La convierto en otra. O trabajo con otro grupo trigonométrico. Por lo menos aquí, si yo quisiera aplicar una identidad, ¿cuál será la identidad relacionada con tangente? ¿Cómo tiene que ser su exponente? Al cuadrado. ¿Ah? A la vez. ¿Cuál es la identidad donde está la tangente? ¿Cómo está? Al cuadrado. No, eso es razón trigonométrica. Al cuadrado. Tiene que estar al cuadrado, ¿verdad? Tiene que estar, para yo poder aplicar la identidad que dice que la tangente cuadrada es igual Secante al cuadrado. a la secante cuadrado menos 1, yo tengo que tener tangente cuadrado. ¿Verdad? Y tengo tangente a la 5. ¿Cómo hago para que aparezca tangente cuadrado? Aplico artificio matemático ya general, ¿ves? Pero siempre apoyándome en primer lugar que tengo que utilizar una identidad para resolver la integral trigonométrica, y si no tengo la identidad, entonces recurro a los artificios generales, así como hicimos allá, por lo menos allá decía cosecante a la 4. ¿Qué hicimos? Un artificio general, potencia a potencia, y reescribimos. Aquí también vamos a utilizar potencia, porque obviamente estamos trabajando potencias trigonométricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desglosar. Yo decía, voy a dejar la tangente cuadrado, esta la voy a separar y voy a escribir tangente cuadrado, porque hay muchas maneras de separar tangente a la 5, ¿verdad? Tangente a la 5 por 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 tangente a la 5, tangente a la 4 por tangente, tangente al cuadrado por tangente cuadrado por tangente, y así. Pero yo voy a coger, para sustituirla una sola vez, tangente cuadrado de x por tangente al cubo. ¿Y dónde la voy a sustituir? Aquí. Aquí aplico mi identidad, donde está el cuadrado. ¿Verdad? Aquí hago identidad. Y aplico mi identidad. ¿Cómo dice la identidad? Secante al cuadrado menos 1. Secante cuadrado de x menos 1, y eso está multiplicada por la tangente al cubo de x. ¿Qué hago ahora? Una distributiva. Separo en dos integrales y me queda la tangente al cubo de x por la secante cuadrado menos integral de la tangente al cubo. Entonces fíjense, generamos dos, y en esta tenemos la función y la derivada. Y fíjense que está solamente la función y la derivada, o sea que yo, si yo puedo, ¿verdad? O si yo lo observo, yo la puedo catalogar como una inmediata esta que está aquí. Porque está la función y la derivada de la función, completita. Si yo me imagino el cambio, ¿quién va a ser mi W? Tangente. ¿Y la derivada? Secante cuadrada. ¿Cuál es la que me va a quedar? W a la 3 diferencial de W, ¿sí? Y esa es la inmediata de la potencia. O sea que yo puedo decir ya, sin hacer el cambio de variables, que esa es tangente a la 4 de x, no, perdón, ahí dice 3. Sí. Tangente a la 4 de x sobre 4. Listo, sin hacer cambio. Porque ahí está la función y la derivada, porque yo sé que si hago el cambio de variable me va a quedar W a la 3 diferencial de W. Esa sí me va a quedar. ¿Sí? Muy diferente aquí. Aquí tenía yo que hacer todavía algo más. ¿Ves? Desarrollar el producto notable. Allá no, allá me queda directamente la inmediata, si yo aplico el cambio. Entonces yo puedo directamente decir que ese es tangente a la 4 de x sobre 4. Y ya, sin hacer el cambio. El que necesita hacerlo lo hace. W es la tangente, la derivada de la secante cuadrada. De todas maneras yo voy a colocar aquí el cambio de variables, si se va a hacer, es W tangente, y la derivada obviamente es la secante cuadrada. Fíjense la finalidad de aplicar la identidad de parcela distributiva, porque para aplicar la identidad tengo la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada. Entonces ahí me apoyo en el cambio de variable. O directamente lo identifico como inmediato. Y fíjense la que me quedó aquí ahora,
Tangente al punto. Un tangente de exponente impar, igualito como estaba al principio, pero ya de menor grado. De tangente a la 5, pasó ahora Tangente a la tangente a 3. la 3. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos ahorita. Donde está la tangente a la 3, la separo, tangente cuadrado por tangente. Donde está la tangente cuadrado, aplico la identidad, hago mi distributiva, me salen dos integrales, una va a ser la tangente cuadrado por la secante cuadrado y la otra va a ser tangente. O sea, la siguiente impar hacia abajo. Aquí tenemos todavía la tangente al cubo si lo abajo se ve. Sí, porque en la distribución se te generan dos. Se te genera esta por esta, que te va a dar esta integral, y esta por esta, que te da esta otra integral. Son dos integrales que te salen en la distributiva. La primera, si la ves como inmediata, la aplicas de inmediata, o si no, le haces primero tu cambio de variable normalito y resuelves tu primera por cambio de variable. Y esta sigue siendo una de esa misma categoría, ¿ves? Y muy parecida a con la que comenzaste, pero no es la misma. No puedo decir que es cíclica, no. Es un poquito más sencilla porque ahora en vez de ser tangente a la 5 sigue siendo impar, pero ahora es tangente a la 3. Quiere decir que si yo voy a aplicar el mismo procedimiento, tiene que aparecer ahora tangente. Y cuando aparece tangente, bueno, estamos listos porque la entrada de tangente es inmediata.